Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 20 de mayo. Bueno, un día en el que debemos empezar con dos partidas de dos Dos grandes. insignes panameños, como lo fueron ese pintor, Mayo Azán, a su hermana María Elena, a su familia. Pues mi más sentido pésame porque pierde Panamá uno de sus más insignes pintores, sobre todo pues, uno artista plástico más reconocible y sobre todo más imprescindible de la historia de la plástica panameña de los últimos 60 años. También la profesora intelectual Isis Tejera, hija de ese gran panameño que fue don Gil Blas Tejera, pero ella de por sí con un nombre propio, como autora, como profesora, como profesora de teatro. Así que a dona Isis y a toda la extensa familia Tejera, pues mi más sentido pésame, al igual que a todos los deudos de don Mayo Azán. Un día en el que, como dijo José Luis al inicio del noticiero, pues son 9.867 casos, 141 nuevos casos en el día de ayer, 6.194 recuperados y debemos lamentar 281 fallecidos durante toda esta pandemia. Se han hecho más de 40.142 pruebas, lo que ya es el 1% de la población, como hemos dicho. 1.21. Exacto. Exacto, 1.21. Y vamos entonces en un momento en el cual pues sigue esa disputa entre los Estados Unidos y China. Ahora, ayer se fue pública la carta que el presidente de los Estados Unidos le envía al director de la Organización Mundial de la Salud, en donde habla de que esta institución tiene que reorganizarse. Y la OMS, para que sepamos, es una de las instituciones más pobres de todo el sistema de Naciones Unidas. Pues, y ese golpe de Estados Unidos significaría que ésta se quedase sin el 10% de su financiamiento anual. Un día también en el que, ¿qué está pasando en Nicaragua? Que los casos han pasado de 25 a 254. Y esto obviamente el gobierno de Ortega por primera vez admite ese aumento exponencial de casos. Un día también en el que pues los panameños parece que estamos perdiendo los nervios en las calles. Y ayer filmaron tres incidentes de lo más preocupante. Uno, una batalla campal entre un señor y una señora en plena 12 de octubre. Otro, una mujer que tiran en los alrededores del Parque Omar. Y esa balacera en Torrijos Carter. Pues, y también los estamentos de seguridad ya también haciéndole frente a una multinacional, como lo es el crimen organizado en nuestro país. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por cada Blue Continente y por Canal 21 en Next TV. Oiga, Fernando, me uno a las palabras iniciales suyas, porque pierde nuestra arte y la cultura dos titanes. Dos titanes, exactamente. Dos astas y banderas de sus propios ideales. Pintor y una... A pesar de venir de un padre tan famoso. Como Chino Azán. No, no, tanto uno como el otro. Tanto Mayo Azán. Es difícil cuando tú vienes de padres tan importantes tienes y te haces tu nombre propio, dicen mucho tanto de don Mayo Azán como de la profesora Isis Tejera. Dos titanes. Solo han caminado más, pero su obra está aquí. Sí, eso es más importante. Ellos se harán vivos mientras nosotros sepamos entender el rol de la cultura en la transformación de cualquier sociedad. Hoy es miércoles, pero no tenemos lotería. Quizá una de las cosas que yo me extraño. Bueno, ya la lotería ha dicho que está pensando y va a dar una fecha de cuándo va a iniciar los sorteos. Sí, esa es una de las cosas que hay que sacar. Oiga, me gusta el titular de Metro Libre de hoy. Diálogo nacional piden los partidos a 8 columnas. Y yo creo que necesitamos un diálogo. ¿Para qué? Para elevar el debate, para sacarlo de ese lugar en que lo quieren encasillar. Hay gente que quiere irse, no, que la cama no es la que yo dije, y entonces no piden excusas. No piden excusas. Acuérdate que la línea era de que, bueno, el hospital que nos lo regaló China, ya no hablan del hospital que Richie, porque China no nos había regalado ni un hospital. Entonces ahora van a las otras cosas para entretenernos y sacarnos de focos. ¿El foco dónde debe estar? Hay que buscar unidad. Unidad entre los partidos políticos en primer lugar y unidad entre la sociedad.
porque los partidos son expresión de la sociedad. Yo les pregunto, ¿usted sabe cuántos afiliados tienen los partidos políticos? La mitad de la población. La mitad de la población. La mitad de la población. Y ellos, ahí están intelectuales, en todos los partidos. ¿Ah? Cuando usted va al grupo de los influencers, ¿cuántos representan ellos? 12, 14. Sí. Parte de una televisora y un periódico. Eso es todo. Yeah. Pare de contar. Y entonces se han querido tomar la iniciativa política. Ellos deciden la agenda. No, y es hora de que hagamos un alto en eso. De la satanización que ha habido y una campaña permanente, bueno, también con justa razón, de los partidos políticos que ahora pretenden de que no haya diálogo, es decir, que los diálogos siempre se excluya a los partidos políticos y que sea una especie de misa de obispo, donde nada más se van a sentar los que, la prensa y el grupo alrededor de ellos. Y ayer el editorial del periódico La Prensa era mea culpa escondido. Porque en realidad, ¿qué es lo que se necesita? Periodismo que diga la verdad. Periodismo que se entienda que la verdad siempre tiene dos caras. Claro. Periodismo que sea objetivo. Eso es todo lo que necesitamos. Pero bueno, cada cual busca el hueco y se entierra como quiere. Exacto. Bien, esto los pongo al día de lo que está ocurriendo en el mundo. Cosas muy interesantes están pasando, a pesar que lo quieran reducir al tema de que si la cama, que si no sé qué. No, bueno, el mundo tiene otras cosas importantes que tenemos que mirar. Eso es parte de eso. Yo creo que lo primero en Panamá es que necesitamos un diálogo nacional de los partidos políticos. Y me gusta el titular de La Prensa Libre. Mira el de Panamá América, exsecretario de Varela en manos de la Fiscalía. ¿Te has visto alguna publicación de esto en el otro periódico? No. Ninguna. Bueno, yo no he visto a Movín decir que hay que investigar nada. No, nada. Ellos están en otro... En su país. Le doy la cifra. El mundo amanece hoy con más de 5 millones de positivos en coronavirus. Usted puede estar seguro que esa cifra es por debajo de la infectación global. Bueno, también hay que decir que es casos que en general, ya muchos de ellos y un porcentaje importante está recuperado. Sí, pero los casos que se dicen positivos, que están en las cifras, usted puede estar seguro que es mayor. Porque hay asintomáticos que no se han medido y todavía los países no están haciendo las mediciones necesarias. Hay algunos que lo han hecho, la mayoría no. Y ayer volvió la universidad, bueno, la Johns Hopkins, que es la que está llevando a cabo esta macro encuesta, perdón, este censo mundial de casos. Sí, porque esto no es una encuesta, es un censo. Es un censo. Y ellos han dicho que no confían de los números que están dando los ministerios de salud en América Latina. Vuelven a poner los dedos sobre la llaga, donde, por ejemplo, Nicaragua, que decía tener bajo control, pasó de 25 a 254 casos en 24 horas. Lo cual dice mucho del caso nicaragüense. En la película global, Fernando, de los Estados Unidos amanece con 1.500.000 positivos, hay un montón de recuperados y un montón de cifras, y 93.500 muertos, más de 93.500 muertos, va rumbo a 100.000 y no hay forma de que no llegue a sobrepase 100.000. Ayer, pues, 9.602 fallecidos nuevos y 20.933 nuevos casos, Estados Unidos solamente. Brasil. Sobrepasa los 270.000 infectados y tiene casi cerca de 18.000 muertos. El refriadiño del señor presidente de Brasil, quien además insiste en seguir minimizando esto, burlándose de las cosas. Pero hoy la Corte Suprema de Justicia de ese país va a tomar el caso y va a ver ya con el video en mano, donde Bolsonaro intenta interferir en el manejo de la Policía Federal, que es un delito. El señor Bolsonaro se encuentra entre el fuego de su pésimo manejo del coronavirus, entre el fuego de la oposición que representa el partido de los trabajadores de Lula da Silva, entre el fuego de los medios que comienzan a abandonarlo para montarse en el barco del señor Sergio Moro. Brasil está en medio de ataques simultáneos y en medio de la revelación que el coronavirus ha puesto, la disparidad social. Son los pobres los que están muriendo. Esa es la realidad, lo que decía el doctor Mendoza ayer, el decano de la Facultad de Medicina. Pero fíjense lo que está ocurriendo en medio de todo esto. Los Estados Unidos, que recuerde, va a un proceso electoral el primer martes de noviembre de este año. Es 3 de noviembre, por cierto.
enfrenta una situación bien particular. El presidente de los Estados Unidos ayer le envió una carta a la Organización Mundial de la Salud, en donde hacía severas acusaciones y le daba un plazo de 30 días para que rectificara, según el presidente. Lo estoy citando conceptualmente la carta, no estoy leyendo ninguna carta. Y donde establecía que la OMS se ha convertido en una especie, dice él, de protectora de la desinformación de China. Dura la carta. Y dice la respuesta de la República Popular China en la voz del portavoz de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, vocero de la Cancillería, dijo así: el presidente de los Estados Unidos utiliza la desinformación, el ataque sin sentido, la mentira, una dura respuesta para ocultar su incapacidad de bregar ellos en su territorio con la crisis del coronavirus. ¿Por qué yo le traigo esto? Usted recuerda que la diplomacia china, Fernando, lo que hemos estudiado y hemos visitado y hemos tenido que bregar con ella, hace una diplomacia que había que entenderla, descifrarla. Le decía a ustedes que en el libro Diplomacy de Harry Kissinger, ese gran... es un tocho de casi 1000 páginas. Sí, ese gran enciclopedia de la diplomacia, yo la llamaría así, una enciclopedia de la diplomacia. Él decía que en los Estados Unidos había gente especializada, grupos especializados en entender a China y qué quería decir, porque los chinos hablaban mucho con parábolas. Bueno, la diplomacia china de hoy, en manos de hombres y mujeres expertos. Si hablan inglés, hablan inglés perfecto. Si es francés, francés perfecto. Si hablan alemán, alemán perfecto. Si hablan español, español perfecto. Es una diplomacia directa. Y esos hombres están en todas las redes. Están en todos los niveles con un lenguaje directo. Pocas veces en la diplomacia china se vive esto. Y ayer le responden a Pompeyo, ¿te acuerdas? Cuando Pompeyo es parte de esta estrategia. ¿Qué es lo que está pasando? Como se acerca la cifra de muertos en los Estados Unidos a 100.000. Y esa cifra, ¿por qué es importante? Porque esa cifra va a recordar al pueblo norteamericano que en las dos últimas guerras perdieron casi 20 años, perdieron casi 100.000 personas. Bueno, ahora en 4 meses han perdido 100.000. 2 meses y medio. Y en las guerras de intervención, tanto en Irak como en Siria, como en Afganistán, no ha llegado a esa cifra ni parecida. De 10.000 creo que es. A pesar de tener más tiempo, el coronavirus, el virus, con todo, y le decía el director de la Organización Mundial de la Salud, con todo y las bombas nucleares y los armamentos, el virus está ganando la batalla. Entonces, esto hace que el presidente tenga que poner la culpa en otro lado. Es más, ayer decía él que tener 100.000 muertos era una victoria. Yo nunca había escuchado una cosa tan terrible como esa. ¿Por qué le cuesta al presidente de los Estados Unidos decir, lamentamos que... ¿Quién quiere pensar que Trump quería 100.000 muertos? Claro que Trump no quería ningún 100.000 muertos. Claro. Es que está loco a pensar eso. Pero ¿cómo justificar de esa forma que eso es una victoria? Es una derrota lo que está pasando en los Estados Unidos. Es una vergüenza. Es una vergüenza mundial. Y entonces quiere quitarse de eso, trayendo un conflicto para opacar la realidad. Pero la realidad es tan fuerte y la confrontación entre él y los profesionales de los científicos, de darse a favor de los científicos, va a tener consecuencias muy malas para los Estados Unidos y para la humanidad en general. Y es por eso que cuando el presidente habla de esto, apostando a la confrontación y no a la unidad del pueblo norteamericano, está sembrando la semilla de la victoria para el virus, porque solo los Estados Unidos unidos, todas sus fuerzas republicanas, demócratas, intelectuales, de derecha, de izquierda, de medio, empresarios, trabajadores, unidos, igual que en Panamá, igual que en el mundo, podemos derrotar a este enemigo que es el virus. Los Estados Unidos divididos no lo va a resolver. Y ya hay 17 estados de los Estados Unidos que por la apertura ya comienzan a tener un rebrote. Exacto. Miren las cifras. Y seguirán los muertos. Se calculaba que Estados Unidos iba a llegar a los 100.000 muertos a finales el 1 de junio. Pero todo indica que esta semana, inicio de la próxima, antes de que termine mayo, no sé, estarán llegando a los 100.000 muertos. Cosas que nadie se puede alegrar de eso. Nadie, en lo absoluto. Pero además de eso,
el presidente tomó una serie de medidas: enfrentar a Obama, enfrentar a Biden, dividir al republicano, atacar a los demócratas, atacar a los gobernadores que son demócratas, meterse con los... Y ayer anuncia, con los científicos, ayer anuncia que él está tomando hidrocloroquina. Y le advierto, no se le ocurra a usted hacer tal cosa, porque la hidrocloroquina tiene serias restricciones y solo toma medicina, esa y cualquier medicina que se la da una prescripción médica. No, además que tiene unos efectos secundarios, por lo que dijo Guy de la Rosa. Cuando un presidente de los Estados Unidos dice una cosa como esa, está invitando a la gente a hacer cosas. Su propio gente científica le está diciendo que eso solo se puede tomar bajo prescripción médica y para ciertas cosas por los efectos secundarios que tienen en personas de la edad de él. Sí. Pero él, yo no sé si la está tomando o no, sí, bueno. Pero al decirlo, está induciendo. Por esta razón fue que votaron al jefe de investigaciones de la vacuna del gobierno del presidente Trump. Entonces, todas estas cosas que están pasando en los Estados Unidos, toda esta confrontación con China, les advierto que China le va a responder duramente. Porque incluso no solamente contentos con esto, ahora quieren irritar a China con Taiwán. Están jugando con fuego. ¿Y eso qué crea en el mundo? Inestabilidad. Por ejemplo, el día lunes, ¿no?, los mercados, que son la expresión de los dominadores del capital financiero mundial, tuvieron una repunte de 940 puntos, casi 3,5% del Dow Jones. Igual el Nasdaq tuvo un repunte importantísimo. Pero ayer cae casi 40% lo que había ganado el lunes por esta confrontación. Y China amenaza que subirá y enfrentará esta situación. ¿Esto qué nos trae a nosotros en el mundo? Que está en guerra y en recesión. Nos trae incertidumbre. Incertidumbre que no hace nada. Fíjense las cifras. El ministro del Tesoro de los Estados Unidos, Mnuchin, dice que la recuperación va a ser rápida. El director del fondo del FED, de la Reserva Federal Norteamericana, dice que la recuperación va a ser lenta. Todos los científicos, economistas y econometristas dicen que la recuperación de los Estados Unidos no va a ser a la velocidad que está planteando el presidente de los Estados Unidos. Nosotros esperamos que sea rápida, lo más rápida que se pueda, pero tampoco podemos vivir con ilusiones. Y como nosotros no estamos en elecciones, lo cierto es que los Estados Unidos van a entrar con una tasa de desempleo del 25%. Mala, porque esa es la principal economía de consumo, es nuestro principal socio, es nuestro principal cliente en el canal. A nosotros nos conviene que a los Estados Unidos le vaya bien. Y que termine rápido. Y que esto termine rápido. Claro que sí. Pero por el camino que vamos rumbo a la confrontación. Y la Unión Europea, por su parte, en una cosa sin precedentes, impulsado por la señora Merkel. ¿Recuerda la Merkel dura con Grecia? ¿Se acuerdan de aquella Merkel dura, fuerte, que no, reformas o no hay plata? Bueno, ahora está proponiendo 500 mil millones de dólares para levantar Europa. Sí, 600 y pico mil millones de dólares. Y eso le ha creado ahí un problema interno con la derecha. Y ella no, ella es de centro derecha, para que sepan. La señora Merkel, aunque yo le tengo un gran aprecio por su capacidad intelectual, más que por su capacidad de discurso, ¿eh? Sí, pero ella tiene un pensamiento muy claro y una firmeza. No es una gran oradora, pero sí es una gran, pero es una gran mente. Entonces, ella enfrenta ahora a los sectores más conservadores, que están a la derecha de ella, que piensan que no, ¿por qué vamos a gastar nosotros esto? Entonces, este mundo que se mueve en esto, una China dispuesta a confrontar a los Estados Unidos, un mundo del tercero que estamos agolpeados duramente por esta pandemia, nos enfrentamos a una realidad muy dura. Y fíjense cómo se refleja esto en América Latina, nuestra América. Brasil, el desastre que es ahora mismo. Brasil ayer tuvo la cifra récord de positivos en 1.179. Primera vez que llega esa cifra en un día. Y la cantidad de Brasil ocupa el tercer o cuarto lugar, Fernando, en cuanto a positivos globales. Y tiene más de cerca de 18.000 muertos. 17.971. Correcto. Que 1.179 ayer solamente. Sí. Entonces, esto nos pone a nosotros, mire Perú. Perú llegó a 100.000, está en 99.000 y algo, casi 100.000. Y con cerca de más de 3.000 muertos. Cerca. No han podido controlar, la pandemia está en control en esos países. En Ecuador ni se diga, en Ecuador usted no puede creer ninguna cifra. Como en Colombia.
¿no? Igual que está pasando en Colombia. Entonces Brasil se ha convertido en el enemigo de todos sus territorios. Los de Venezuela, bueno, usted sabe, Venezuela dice lo que quiere. Eso es lo que le da la gana. Esto es lo que está pasando, por ejemplo, en Nicaragua. Nosotros sabemos, por cifras que nos llegan extraoficiales, pero no podemos usarlas porque no tienen ningún valor. Igual que no tiene ningún valor que dice el gobierno. El gobierno dice que no hay casos y ahora de pronto se aparece de un día para otro con 250 casos. Usted puede estar seguro que ahí hay un reporte. Después está seguro de eso. Lo que no sabemos es cuál es la magnitud de esto. Pero a los muertos no se pueden ocultar. Tarde o temprano haremos el conteo. Y en esta guerra comercial, nosotros tenemos que mirar el panorama de nosotros. Y por eso les voy a presentar los números de nosotros, se los presentamos en el otro. Vamos a terminar esta parte de análisis internacional. Fíjense, con un mundo en recesión. Acuérdense que un mundo en recesión es que cuando el Producto Interno Bruto, la riqueza que genera un país, está en negativo. 2 trimestres. 2 trimestres consecutivos. Pero ya estamos en recesión. Que la caída de este trimestre va a ser tal que la siguiente tómala como... Ya primero fue malo y el segundo va a ser peor. Eso lo sabemos. La recuperación podría entrar ya al principio del tercer trimestre. Y será en V, o en U, o en L, dependiendo del grado de unidad de accionar que tenga el mundo. Pero si usted fija, para nuestro continente no hay una política de ninguna de las potencias con respecto a la recuperación de América Latina. Observe para que usted vea. Hay algunos acuerdos del fondo para aliviar a Colombia, algunos préstamos a Chile y estudiando qué hacen con Venezuela. Pero no hay un fondo, y hay algunas medidas con nosotros que nos han dado algunas, pero no hay una actitud como Europa, sí, por ejemplo, tiene. Un plan Marshall para todo el continente. ¿Qué es lo que debía hacer los Estados Unidos? Nosotros somos la parte más estratégica de los Estados Unidos. Entonces, como están ellos metidos en una confrontación interna, no le alcanza el panorama para mirar el diseño de una política. La política de Trump hacia América Latina es construir un muro que físicamente tiene una expresión y ya hay nuevos túneles y van a haber más túneles. Sí. Pero el muro, más que el muro físico, está construido un muro real de relaciones. Y yo creo que los Estados Unidos debe abrir una política hacia América Latina. Si quiere parar la migración, entonces tiene que desarrollar México y se tiene que desarrollar América Latina y el continente nuestro. Fíjate que la migración panameña es muy poca. ¿Sabe por qué? Porque en América Latina, y particularmente Centroamérica, la economía, aunque a algunos panameños le ha dado ahora por comparar siempre a Costa Rica como la mejor, yo les digo a ustedes esos son otros. Que entre Costa Rica, Centroamérica en general y nosotros tenemos mejor desarrollo que ellos. Sí. Yo no creo que comenzaron con Bukele, ¿se acuerdan? Que era lo máximo. Bueno, entonces tenemos la comparación, sí, Costa Rica hizo tal cosa. Bueno, lo que está pasando con la OCDE de Costa Rica es parte de una estrategia que algunos sectores burócratas de esa organización tienen con nosotros. Porque Panamá es un punto estratégico. Ellos se preocupan, por ejemplo, por los grandes crímenes que hay en Colombia. No se preocupan por eso. Pero bueno, yo lo que quiero decirle con todos ustedes con esto es que en el mundo, usted está mirando que la desigualdad ha brotado en todos los países. Nada más le recuerdo lo que está pasando en el pueblo navajo. Estos indios que están entre Arizona, Utah, Nueva México. Hay como 350,000 indígenas viviendo en pobreza, golpeados duramente. Pero lo dijo el doctor Mendoza ayer. Duramente. Tiene 3, 4 veces, 5 veces más infectaciones por 100,000 habitantes que tuvo Nueva York. De hecho, y Nueva York estaba en... Y ellos, prácticamente nadie habla de ellos. Pero ahora son noticias. Igual que el resumen y lo que dijo ayer el doctor Mendoza de muertos por coronavirus, ahora que se hace el estudio etnodemográfico, que la mayor parte son negros y latinos, tanto en Nueva York como en y termino con esto. Estamos en un mundo complejo. Estamos en un mundo en el que tenemos que apostar a la unidad nacional para lograr la unidad internacional. Y eso requiere de un análisis complejo. Pero nos están tirando al desvío para tratar de dividirlo, porque en el mundo de la división ganan los poderes económicos, son los que se convierten en los poderes hegemónicos. Y algunos medios de comunicación intentan seguir controlando la agenda nacional
engañándolo a usted. Nosotros le damos la información. Usted decida. Ujú. Ahora, al regreso, le vamos a hablar sobre el comportamiento del coronavirus en Panamá. Le vamos a hablar sobre las cosas que están ocurriendo en el sector logístico, en el sector agropecuario. Y lo vamos a mantener informado para que usted tenga otro punto de vista y otra perspectiva y que le permita integrar para saber qué cosas debe hacer usted para impulsar el desarrollo nacional, que va a ser dura Muy duro. la tarea que viene.